cual parece algo frío, pero de acuerdo a las costumbres de los tiempos antiguos, el pueblo de Israel y muchos pueblos más tendían a formar matrimonios sanos y estables con este principio: casarse primero y amar después. Y varios factores, obviamente, las familias de los novios tomaban en cuenta para comprobar la compatibilidad entre los futuros esposos. Es decir, los dos papás, tanto el de la novia como el del novio, jugaban un papel muy importante para el futuro matrimonio. Y obviamente en algo que iba a influir mucho era la economía. El aspecto económico influía mucho en un futuro matrimonio. Al casarse, la mujer pasaba a formar parte de la familia del marido y la suegra se convertía en una segunda madre. Así es que era necesario que la familia aprobara a la chica y viceversa, que la familia de la chica aprobara al chico. Entonces tenía que haber un acuerdo entre ambas familias. Y si la novia ya era aprobada y el novio obviamente ya lo había decidido así junto con sus papás, ahora no era algo que era nada más de un momento a otro. Había una serie de acuerdos antes de ser, entre comillas, novios. Había muchos acuerdos antes de llegar a ser novios. Y lo vemos en el caso de Esaú en Génesis 26, 34 al 35. Siempre que vamos a estudiar algo, casi todo lo que vamos a estudiar en este tiempo va a ser del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay mucho. Y en Génesis capítulo 26, el versículo 34, dice: y cuando Esaú era de 40 años, ¿habrá solteros de 40 años aquí? Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri, Eteo, y a Beth-Semat, hija de Elón, Eteo. Y dice el 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Wow, qué tremendo. Tu esposa debe llegar a ser una bendición para tus padres. Pero Esaú escogió mal. ¿Por qué escogió mal? Porque él no podía casarse con una mujer que no fuera israelita. Pero él tomó dos mujeres y las dos eran eteas, no eran israelitas. Y dice que llegaron a ser amargura para los padres de Esaú, que eran Isaac y Rebeca. Así que no tomó en cuenta a sus padres Esaú. Por eso a Esaú no le fue bien. Se casó en contra de la voluntad de sus padres, casándose con Judí, una mujer etea. Ahora, escuchen, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, se podían tomar más de una esposa. En aquel tiempo eran las costumbres de aquel tiempo. Pero Dios todavía no daba leyes acerca del matrimonio. Todavía aquí ellos no tenían leyes. Por eso es que varios llegaban a tomar una o dos esposas. Y la edad de Esaú era de ¿cuántos? 40 años. Se supone que a esta edad ya estaba maduro
para poder escoger una esposa. Y seguramente lo que sucedió es que él se obsesionó con Judith. Más adelante, en otra clase, vamos a ver todos los tipos de obsesiones que hay, porque muchos se casan más por obsesión que por amor. Lo vamos a ver más adelante. Como una obsesión es un capricho, y eso ya lo vamos a ver un poco más detallado más adelante. Pero aquí lo que vemos es que él se casó en contra de la voluntad de sus padres, y estas nueras pues no eran, pero llegaron y ya eran. La verdad es que fueron amargura para sus suegros, para los padres. Lo que más quisieras tú, como hombre o como mujer, es que tu esposo futuro o tu futura esposa se llevara súper bien con tu mamá y con tu papá. Eso debe ser primordial. Primordial. Bien. Aun cuando los casamientos eran arreglados, no significa que el deseo de los hijos no existía. También el deseo de los hijos contaba también. Así que, si a algún muchacho le interesaba una chica, antes de hablar con ella siquiera, tenía que hablar con su papá, él, y pedirle a su papá que fuera y arreglara con el papá de la chica. Si ellos llegaban a un acuerdo, entonces ya podía comenzar una relación de noviazgo, entre comillas. Siempre que digo noviazgo, lo voy a decir entre comillas, pero en realidad era un trato, era hablar para casarse. Entonces, por lo tanto, no había noviazgo. No había noviazgo. Bien. Una vez que su padre, que los dos papás arreglaban, obviamente negociaban, así lo tengo que decir. Entonces, la chica todavía también podía rechazar, y a ella se le respetaba esa decisión. Si ella rechazaba, entonces el chico tenía que ir a buscar a alguien más. Si ella aceptaba, entonces ahí comenzaba una decisión con consentimiento de ambos padres. Y el capítulo 24 de Génesis nos habla a nosotros acerca de cómo Isaac, o más bien el papá de Isaac, Abraham, busca la esposa para su hijo. Cada que puedan, lean este capítulo. Lean este capítulo para que reciban más revelación acerca de cómo tener una relación sana antes del matrimonio. Sin embargo, aunque ya habían determinado que Rebeca se casaría con Isaac, la opinión de Rebeca contó mucho. En Génesis 24, 57, mira lo que dice, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella, preguntémosle, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Si ella dice que no, no pasa nada. Solamente están tomando en cuenta la opinión. Entonces, contaba el deseo del chico y la opinión de la chica. Eran dos cosas. El chico podía querer, pero si la chica decía no, entonces no se llevaba a cabo nada, absolutamente. Bien. Aquí vemos que entonces los papás de Rebeca le piden su opinión y ella afirma que sí. En tanto, Eliezer, que iba a buscar a la esposa para Isaac, entonces ya parte y se va con Rebeca para entregársela
a Isaac. Ahora, aquí Rebeca y Isaac no se conocían. Y eso lo vamos a analizar también más adelante. Ahora estamos hablando de las costumbres. Vamos a ver Génesis 24, 62. Dice: venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Obviamente, aunque los matrimonios eran arreglados, no significa que no había un cortejo. Ahora, más atrás en este capítulo habla de las características de Rebeca. ¿Por qué ella cubrió su rostro con un manto? Porque él no la debía ver. Él no debía ver su rostro. Y el que ella estuviera cubierta con el manto significaba muchas cosas. Significaba que era virgen y que no había conocido ningún varón, que no había tenido relaciones sexuales. La palabra conocer en el Génesis siempre habla de conocerse íntimamente. Así que en realidad no había un noviazgo. Ellos se conocían hasta que se casaban. La razón por la cual ustedes han oído: Lea le es entregada a Jacob, es porque iba cubierta con el velo. Ahora, el velo no era transparente, no es que podías ver el rostro de la mujer. El velo era una tela gruesa que cubría completamente el rostro de la mujer. No era como un velo así como hoy los conocemos. No, ella era cubierta completamente. Esa es la razón por la cual Jacob, al casarse con Lea, creyó que se estaba casando ¿con quién? Con Raquel. Fue engañado por su suegro. Pero era por costumbre. El papá no podía entregar a su hija menor antes de entregar la mayor. Entonces, por costumbre, quien tomaba la menor tomaba también la mayor. Esa era la costumbre. Entonces, por el velo significaba esto, significaba que era una mujer preparada, madura para comenzar un hogar, pero también que era una mujer que no había conocido ningún varón y que no la podía conocer ningún varón. Bien. Entonces, aunque los matrimonios eran arreglados, no significa entonces que no tenía lugar el amor. Hay ocasiones, y tenemos una historia tremenda, precisamente, la de Jacob, en el Génesis 29. Ahora, recuerden, después de que Esaú toma dos mujeres heteas, recuerden que Esaú es hermano de Jacob, entonces resulta que Isaac, el padre de Esaú y de Jacob, le dice a su esposa Rebeca que su hijo no debe casarse con ninguna mujer que no sea israelita. Entonces le dicen a Jacob que se vaya lejos, a buscar una mujer que no sea de los que tienen costumbres diferentes. Y Jacob se va. Génesis 29:10. Aquí, ¿qué es lo que vemos?
vemos cómo los padres estaban interesados en el matrimonio de sus hijos. Es lo que estamos viendo. Génesis 29:10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, aquí Jacob ve a una mujer que se llama Raquel, a una joven, y esta chica lo impacta. Esta palabra ver tuvo una visión. En cuanto la vio, él se vio casado con ella. No es solo de ver por ver. Entonces, ver y se enamoró. Fue amor a primera vista, pero hasta la muerte. Toda la historia de Jacob y de Raquel es tremenda la historia. Bien, sigamos. Hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ahora, este beso que Jacob le da a Raquel es un beso de respeto y es en la frente. No es un beso en la boca. No es una caricia. Es un beso de respeto y es en la frente. Dice, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío eres y carne mía eres. Ahora, aquí hay una costumbre, casarse solamente con personas del mismo clan familiar. Era una costumbre que ellos tenían. Para que hubiera buenos matrimonios y sanos matrimonios, tenían que tener las mismas costumbres y podían casarse en este momento hasta con primos, porque aquí Raquel es su prima. Pero eso era permitido. Ahora ya no. Nada de que la prima se le arrima. Más adelante vamos a ver los matrimonios prohibidos. Entonces, es muy importante saber esto. Este es el fundamento de lo que vamos a ir aprendiendo más adelante. Vamos hasta el 18. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. O sea, la vio, primero la vio. Tuvo una visión de qué? De casarse con ella. No tuvo una visión de acostarse con ella. Tuvo una visión de hacer una familia con ella. Tuvo una visión de vivir toda su vida con ella hasta la muerte. Eso pesó tanto en el corazón de Jacob que dice que Jacob dijo, entonces, como no tengo que darle a su padre, porque había costumbres que vamos a ver un poquito adelante, que era que la mujer tenía un alto valor. La mujer tenía un alto valor. Por eso la mujer va a tener el valor que ella misma se dé. Ustedes valen, chicas. Y ahorita vamos a ver el valor de una mujer en el Antiguo Testamento. Hoy en este tiempo, ustedes tienen valor y deben darse a respetar. Todo lo que hacían estas chicas en el Antiguo Testamento era por el valor que ellas tenían. El valor que ellas tenían. Y entonces lo que está haciendo aquí es que está pidiendo la mano de Rebeca en matrimonio. El versículo 18 dice, yo voy a trabajar por ella, ¿cuántos años? 7 años. Ahora, ¿por qué? Porque Raquel tenía valor. Raquel tenía valor.
¿Cuál valor tenía? Escuchen esto. El trabajo que Raquel desempeñaba era ser pastora de ovejas naturales. Entonces, ella era una fuerza de trabajo dentro del hogar. Cuando ella dejara a su padre, dejara de ser parte de esa familia, todo ese trabajo necesitaba ser remunerado. Entonces, saquen el cálculo mínimo de 7 años de trabajo. 7 años de trabajo. Ese era el valor que Jacob le estaba dando a Raquel. ¿Estamos acá? Era el valor que Jacob estaba dando a Raquel. Mujeres, tienen valor ustedes. Solamente que ustedes deben darse su lugar. El lugar que te des será el valor que tú sabes que tienes. Tú tienes que saber que tú vales. Hoy en día la verdad es que las chicas parece que no creen que tienen valor. Por eso lo más preciado que tienen se lo entregan a cualquiera. Y en ese tiempo no era así. La chica sabía que valía. Y entonces Jacob sabía que Raquel valía. Había dos cosas que había que hacer en cuanto a los negocios para el matrimonio. Recuerden, esta prédica se llama casarse y después amarse. Porque esto es de la palabra. Primero te casas si me quieres tener. Primero te casas conmigo. Este es mi valor. ¿Estamos acá? Estamos muy serios. Entonces aquí Jacob está pidiendo la mano de Raquel en matrimonio. Según la costumbre, que dijimos, ¿cuál era una costumbre? Que el que se casaba con la menor se casaba con la mayor. Pero también que si la mayor se había casado, entonces la segunda ya se podía casar. Entonces, por lo tanto, Jacob no es que amaba tanto a Raquel que no le importó que fuera la menor. Ahora él estaba esperando a ver si en 7 años alguien se casa con Lea. Pero ¿sabes qué dice de Lea? No quiero hablar mucho sobre eso, pero dice que Lea era vista. Dice que era de mirada delicada. Por lo tanto, no había quien se fijara en ella. Por lo tanto, en la noche de la boda, al estar cubierta con un velo que no era transparente, él creyó que se estaba casando con Raquel. Además de que después de la boda lo emborrachó su suegro y fue y se acostó con ella, y al día siguiente cuando despertó no era Raquel, era Lea. Y siguió amando todavía a Raquel, y ahora su suegro le dijo: ok, ¿quieres a la menor? Trabaja ahora otros 7 años. Y no le importó. Pagó el precio de una y pagó el precio de la otra, porque amaba a Raquel. Como dice que la vio y se vio casado con ella, se vio como familia. ¿Estamos acá? ¿Cuánto esperarías por un chico? ¿Cuánto esperarías por una chica que de verdad amas? ¿1 año? ¿1 mes? No, pero no quiere esperar ni 1 semana. ¿Estamos acá? Pero era el valor de la chica. Y era el amor que Jacob tenía por ella. La visión que él tenía de verse en una familia con Raquel era más grande que cualquier cosa y que cualquier obstáculo. Por eso sí hay amor que puede vencer muchos obstáculos. Aleluya. Rían por lo menos. Así que al cumplirse los 7 años, le entregó a su hija mayor Lea, y después le da un trato para que él trabaje 7 años más por Raquel, o para casarse con Raquel. Así que aquí observamos algo bien importante nuevamente, que es la costumbre de casarse con miembros del mismo clan o de la misma familia. Todo eso eran costumbres que más adelante, después que Dios da la ley, ya no se permite eso. Después que Dios da la ley, ya no se permite eso.
Bien, vamos a ver su tema se llama negociaciones. Negociaciones. Antes que se oficializara el noviazgo, un amigo, muy amigo, el mejor amigo del novio, junto con el padre del novio, iban a una negociación con el padre de la novia. Si en esta negociación todos salían de acuerdo, comenzaba el noviazgo. Si no, no había noviazgo, por el alto valor que la mujer tenía. ¿Ok? Muy bien. Pues era así como compensar a la familia. ¿Por qué? Por el trabajo que hacía la chica en el hogar. El padre debía de recibir una compensación. Una vez que ella faltara, entonces los padres tenían que hacer el trabajo que ella hacía, o tenían que buscar quién hiciera el trabajo que ella hacía. Y era una costumbre que el padre recibía una compensación en dinero, y en ese tiempo en oro. En oro. Una mujer valía oro. Hoy, ¿cuánto vale una mujer? Otra garantía que se tenía que realizar en esta negociación era la dote. ¿Y qué era la dote? Era el valor de la novia entregado al padre. O sea, el padre tenía que poner un valor por su hija, y ese valor tenía que ser pagado, y eso se le entregaba al padre. ¿Qué hacía el padre con ese dinero? No era para él. La dote era entregada al padre, pero no podía gastarlo. ¿Por qué? Porque era una reserva económica para los tiempos difíciles. Número 1, divorcio. Si había divorcio, entonces la chica quedaba asegurada con la dote. Número 2, si quedaba viuda. Si quedaba viuda, entonces la dote le garantizaba a ella que se podía mantener por algún tiempo. Lo que el padre sí podía hacer era invertir ese dinero y hacerlo rendir. Y podía hacer uso de los intereses. Era un acuerdo que se firmaba. Así que la chica sabía cuánto tenía ella en dote. Ahora bien, cuando el chico era muy pobre, podía pagarlo con trabajo. Por eso es que Jacob pagó con trabajo de 7 años. ¿Cuánto podrás ganar en 7 años trabajando de sol a sol? Ese era el precio de Raquel. ¿Cuánto podrías ganar? Échenle cálculo cuánto valía una mujer en aquel tiempo solamente. Ahora, recuerde que este valor lo negociaban entre los papás y el mejor amigo del novio. Siempre estaba, el novio no podía ir a negociar. También, si el papá de la novia no quería negociar, la novia podía mandar un representante. Entonces siempre había una persona como en medio neutral para llevar a cabo la negociación. Una vez que esta negociación estaba, entonces comenzaba el noviazgo. Antes no había nada. Ahora, este noviazgo judío, hebreo, ¿cuánto creen que duraba? ¿Cuánto creen? El contrato decía que no podía durar más de 1 año.
entraba a una etapa que se llama Ketubá. Y en la Ketubá había varias cosas que hacer. La Ketubá no duraba más de un año. Pero en ese año el hombre tenía que proveer una casa para su esposa. No es que nos vamos a casar y ¿dónde van a vivir? Pues ahí donde vive mi chica, ahí con mis suegros me voy a vivir. O aquí donde yo vivo, aquí la voy a traer. No, no era así. Era primero una casa, un hogar. Por eso, un principio del noviazgo es dejará, o más bien de matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, no vas a vivir ni con tu padre ni con tu madre, ni con mis padres ni con tus padres. Vamos a tener que vivir solos. Bien. Y también había ocasiones donde si la chica que te gustaba era muy rica, el padre no te llegaba a pedir garantía, puesto que él no le afectaba. Y es el caso de David. Recuerde que cuando David mata a Goliat, Saúl dijo algo. El que mate a Goliat, ¿qué dijo? Se podrá casar con mi hija Mical. Entonces David, muy joven, mata al gigante y automáticamente se hace yerno de David, perdón, de Saúl. Pero Saúl no quería todavía que se casara, no lo quería como yerno. Entonces le dice: ok, también eres pobre, no tienes mucho que darme. En realidad le pide una dote simbólica. ¿Saben qué le pidió? ¿Nadie sabe? ¿No ha leído la Biblia? Primera es Samuel 18:25. Le pidió que matara a 100 enemigos de Israel, 100 filisteos. Vamos a ver primera de Samuel 18:25. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Lo quería para yerno? No. No era de la realeza, no era lo que él había pensado para su hija, solo que él tuvo que cumplir su palabra, porque dijo: el que mate a Goliat se casa con mi hija. Papá, no andes hablando tonterías, o si no te vas a tener que atender a las consecuencias, ¿verdad? Y entonces a una tontería que finalmente la tuvo que cumplir. Pero le dijo: ok, no quiero nada de dote, pero quiero que mates 100 filisteos. Y él dijo: pues iré y los mataré. Pero dice que David quería hacer caer a David en manos de los filisteos. ¡Qué tremendo! ¿Ok? Bien, cuando sus siervos declaraban a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios. Ok, tú me pediste 100, yo te voy a traer 200. Porque Dios estaba con David. Además, ¿por qué más? ¿Por qué lo hizo David? ¿Por qué David lo hizo más? Por darle, escuche bien, un alto valor a Mical. No te puedo comprar porque no tengo el dinero. Tu padre es demasiado rico. Lo que yo le pudiera dar no bastaría, pero todavía él
le dio un alto valor, el doble de lo que su padre pidió. ¿Por qué? Porque la mujer tenía valor. La mujer tenía valor. Entonces David lo hace de esa manera porque él quiere que esta mujer sea digna de él y él digno de ella. Para que cuando estuvieran casados, ella no dijera, tú no pagaste nada por mí. Sino él le podía decir, yo di lo doble de lo que tu padre pidió. ¿Estamos acá? Entonces, aunque su padre puso un valor muy bajo, David le dio un valor todavía más alto. ¿Cuánto vale una mujer? ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo se ha desvirtuado tanto el valor de la mujer que hoy la mujer no vale? Porque tú vales lo que tú te des a respetar. Si tú no te das a respetar, tú no vales nada. ¿Estamos acá? Así que chicas, dense su valor. Ahora sí que en serio, dense su taco, pero bien dado. ¿No han dicho que se da mucho su taco tal fulana o tal chica? No para coquetear y para andar con un montón, sino para no andar con nadie. ¿Estamos acá? Esa sí es una chica que vale. De acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que Dios ha dejado escrito. ¿Ok? Entonces, todas estas negociaciones eran precisamente para darle valor a la chica. Porque la chica valía. Muy bien. Entonces Saúl quiso menospreciar a David, pero David, y porque Dios estaba con David, David le dio todavía más valor a Raquel. O sea, si para Saúl Mical no valía mucho, para David Mical valía mucho. ¿Estamos acá? Mejor para su papá no le importaba a su hija, pero para el que él sí va a ser su esposo, yo quiero ser digno de ser tu esposo. Por eso voy a pagar un precio por ti. Entonces aquí fue una dote simbólica, pero David la duplicó. ¿Y qué esperaba Saúl? Que mataran a David. Yo creo que algunos suegros están esperando que los yernos mueran antes de la boda. Yo creo que sí. Por eso los ponen a hacer cosas ahí para ver si ya se mueren de una vez, para que no se lleven a mi hija. No sé yo cómo seré el día que me toque probar a mi yerno, porque va a pasar, va a suceder y tienes que hacerlo. ¿Ok? Muy bien. El rey Saúl tuvo que cumplir su palabra al final, porque él había dado su palabra y la palabra valía mucho. Bien, el padre de la novia también gastaba. Una vez que se llegaba al acuerdo de la compensación económica para la familia más la dote, en ese momento quedaba firmado el contrato, que era la quetuba, y se tenían que casar antes de un año. La quetuba decía que el novio estaba comprometido a proveer la casa y la chica se comprometía, o el padre de la chica, a comprar el ajuar para la novia. Era lo que tenía que comprar el padre. Y mientras ese nuevo hogar se iba formando, pasaba un año. Pero no había un noviazgo, había un acuerdo. Por eso era casarse y después amarse. Y actualmente se hace al revés. Bien, por razones políticas y del poder también,
de los reyes, muchos matrimonios eran arreglados desde que los hijos eran muy pequeños, para así ir incrementando su poderío. Todos los reyes así funcionaron, a fin de aumentar su riqueza, a fin de aumentar sus territorios de influencia. Entonces casaban a sus hijos, a los príncipes con las princesas. Esas eran bodas arregladas, y hay cantidad de historias acerca de eso. Y otro de los obstáculos que la Biblia nos presenta para que un matrimonio no se llevara a cabo era diferentes creencias. Cuando había un chico con diferentes creencias o una chica con diferentes creencias, los papás no lo aceptaban. Vamos a ver Primera de Reyes 11:4. David siguió los mandamientos de Dios, pero luego tuvo un hijo que se llama Salomón. Y Salomón fue un rey demasiado relajado. Fue tanta la gracia de Dios sobre Salomón que Salomón abusó de la gracia de Dios. Y el mandamiento era que no se podían casar con ninguna mujer que no fuera israelita. Esos eran los matrimonios prohibidos entre los israelitas. Otro que lo hizo también fue Sansón. Sansón se casa con una filistea que es Dalila también, y paga sus consecuencias. Bueno, pues con Salomón sucedió lo mismo. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, los matrimonios con creencias religiosas diferentes no eran bien vistos y no eran aceptados dentro de Israel, pero él era el rey, así que no le importó lo que la nación dijera. Él se casó con muchas mujeres, no con una, con dos o con tres, muchas mujeres que no eran israelitas. Dice que sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Ojo, nada de que lo voy a convertir. Nada de que la voy a convertir. No le juegues al héroe. No puedes casarte con alguien, no puedes tener una relación con alguien que no tiene tus mismas creencias. Si en el proceso de tratarse se convierte, dale gloria a Dios. Pero si no lo hagas, porque es ir contra la voluntad de Dios. Y a lo mejor tú dirás, pues es que se va a casar por la iglesia cristiana. Pero dice que tarde que temprano tu corazón, si ella o él no cambia, se inclinará tras sus dioses. Si no se salvó el corazón del rey Salomón, imagínate tú, pobre mortal. Ahora fíjate, ¿quién será tu suegro? Si tú eres hija de Dios, te casas con un hijo de Dios, con tus mismas creencias, tu suegro es Dios, es tu padre y es tu suegro. Pero la Biblia dice que el mundo tiene un padre, Juan 8:44, y su padre es el diablo. Entonces, si tú como hija de Dios vas y tienes un novio del mundo y te casas con él, ¿quién va a ser tu suegro? ¿Para qué quieres más suegra? Con el diablo tienes. ¿Para qué quieres más enemigos? ¿Están entendiendo? Hay razones de peso para no iniciar una relación con alguien que no tiene tus mismas creencias. No te apresures a tener novio o a tener novia. Eso no sirve. No te va a llevar a nada bueno.
Más adelante, en otra enseñanza, vamos a hablar del noviazgo adolescente y todas sus consecuencias. ¿Sabes que pasó algo en San Mateo? No sé si lo escucharon. Un chavito de 13 años se suicidó porque una chica no le hizo caso. De 13 años. Y esos ya son los excesos de la obsesión. ¿Alguna vez han estado obsesionados con una chica o con un chico? La obsesión no es nada bueno. Y puede tener consecuencias tremendas. Yo leí esta noticia acerca de este chavito, 13 años, primero de secundaria. Y la chica se llama Ana Paola, no le hizo caso y se suicidó. ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas desde que 12, 13 años? Porque están pasando muchas cosas. Porque un noviazgo adolescente trae frustración. Y la frustración y el fracaso hace que los chicos tomen medidas nada gratas y nada buenas. Y muchas veces la puerta falsa de salida, el suicidio. ¿Te imaginas? Yo no sé, yo espero que ustedes no, que ya son cristianos, ¿verdad? Pero una decepción amorosa en la adolescencia pega mucho. Y hasta te quieres cortar las venas. Bueno, algunos con galletas María, otros con un plátano, ¿verdad? Pero otros sí lo logran. Y todos sabes que eso es un engaño del diablo para detener tu proceso, para detener tu crecimiento. Porque si tú te inmiscuyes en una relación de noviazgo adolescente, pues lo más probable es que entres en un matrimonio prematuro o una relación prematura. ¿Estamos acá? Bien. Y había matrimonios prohibidos en el pueblo de Israel. Y vamos a verlos en Levítico 18, para que si es tu caso, le vayas bajando. Era muy duro, obviamente, o había muchas consecuencias para quien hacía esto. Incluso los apedreaban por hacer esto. Levítico capítulo 18. Yo sí les pediría que si no tienen una Biblia, se compren una Biblia para que la lean y se den cuenta todo lo que hay. 18:16. Dice: la desnudez de la mujer de tu hermano. Cuando habla de la desnudez, habla de tomarla por esposa, tomarla por mujer. Dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. O sea, no voy a tomar el hombre a la mamá y a la hija por esposas. Ese era un matrimonio no bien visto. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hijo. Una vez más, no se podía tomar a los hijos de los hijastros, tampoco, o de las hijastras. Son parientes, es maldad. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerlas rivales, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y todo Levítico 18
nos habla de esas relaciones prohibidas por Dios. Prohibidas por Dios. Entonces, dice, no tomarás dos mujeres. Recuerde que acá Jacob sí lo hizo, y otros más, pero aquí ya no se podía. Una vez que escogías una, estaba bien, pero no se podía hacer políglota o tener más de dos, polígamo, y tener más de dos matrimonios, o tener varias parejas. Aquí ya empieza la monogamia, que es el matrimonio. Pero recuerden, no hay noviazgo. No hay noviazgo. Bueno, llegamos a la otra parte. Al fin novios. O sea, después de que ya había pasado todo lo que ya vimos, al fin novios. Una vez hechos los arreglos, tenía lugar el noviazgo, que era la ketubá. Y aunque no vivieran juntos, escucha esto, aunque ellos no vivieran juntos, ya eran considerados esposos. ¿Estamos acá? Entonces, si te das cuenta, no había noviazgo. La ketubá, no estaban juntos, cada quien vivía en su casa, se podían ver, eran esposos, pero no podían tener relaciones sexuales. No podía haber ninguna caricia física, nada, ni un besito ni nada, nada absolutamente. Y era tan importante el desposorio, se llama este año, era tan importante que según Deuteronomio 20:7, el chico quedaba exento del servicio militar. Vamos a verlo, Deuteronomio 20:7. Ahora, servicio militar no estoy hablando de una edad que tenían que cumplir, sino de si era un año de guerra, si Israel tenía guerra, en ese año todos los que estaban en ketubá no podían ir a la guerra. Tenían que estar cerca de sus mujeres. En ese año no podían ir. Era un año previo al matrimonio y no podían ir a la guerra. Vamos a leer Deuteronomio 20:7. ¿Les está gustando lo que están escuchando? Dice: quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, es decir, que no ha tenido relaciones con ella, vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. Así que entonces todos los que estaban comprometidos para casarse no iban a la guerra. Estaban en el año del desposorio. Estaban desposados. Y entonces este noviazgo o ketubá duraba aproximadamente un año. Mientras el chico proveía la casa y la novia, el ajuar, la familia de la novia, los preparativos para la fiesta, y hasta después de la fiesta, después de la celebración, ya ellos tenían autorizado, ya estaban en el tiempo para llevar a cabo la consumación del matrimonio. Entonces, una vez que terminaba la ketubá y llegaba la fecha de la celebración, era la etapa de Nesuim, que es la celebración oficial del matrimonio. Nesuim. Y esto ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Miren, a todas estas costumbres que había en el Antiguo Testamento,
en el Nuevo Testamento se le suma una más, para que vean de dónde vienen los regalitos de los novios. En el Nuevo Testamento se suma una costumbre más de cómo escoger chica y cómo la chica podía escoger a su esposo. Recuerden, no a su novio, a su esposo. El chico entregaba un regalo a la chica, y si la chica aceptaba el regalo, entonces él le decía: tú estás separada para mí, según la ley de Moisés y de Israel, para siempre. En el momento en que aceptaba el regalo ella, entonces estaba aceptándolo como esposo. No acepten cualquier cosa, chicas. ¿Estamos acá? Entonces, los regalos tenían un especial interés. Había un interés al darte un regalo. Algo estaba buscando la chica. Si te da un chocolate, ¿qué querrá? Si te das zapatos, ¿qué querrá? Si te ofrece un carro, ¿qué querrá? ¿Estamos acá? Un regalo siempre llevaba un interés. Yo no creo que te den nada de gratis, ¿eh? Te lo dan por algo. Así que ojo, chicas, con esto. Si la chica aceptaba el regalo, entonces lo estaba aceptando como esposo. Como esposo. Y en ese momento que era aceptado el regalo, entonces ya empezaba el noviazgo oficial. Nuevamente, sin caricias, sin besos, sin nada, que era la ketubá. Y después de la ketubá, el nesuim. Y después la consumación del matrimonio. Y actualmente, ¿cómo son las parejas? En la misma noche que se conocen, en esa misma noche pasan por todo, de un momento a otro. En el Nuevo Testamento solo vemos un noviazgo, que es el de José y María. De hecho, el Nuevo Testamento comienza con este noviazgo. Y ellos estaban en la ketubá. Ellos estaban en el año de ketubá. Ellos ya eran novios. No sabemos si en arreglo de sus familias o por el regalo, pero ya eran novios. Entonces, en la ketubá, María queda embarazada. Y al quedar embarazada por el Espíritu Santo, José pensó en abandonarla, pero la amaba mucho y temía por su integridad. ¿Por qué? Porque en cuanto descubrieran que ella estaba embarazada, no le iban a aplaudir, no la iban a llevar a la clínica de aborto, la iban a apedrear hasta matarla. ¿Estamos acá? Duras eran las leyes. Así que las chamacas no se andaban con cualquier cosa. Sabían que eso significaba su muerte. Y entonces Dios, a través del ángel Gabriel, tiene que hablar a José para decirle que no la dejara. ¿Por qué? Escuche bien. Porque ante los ojos de la sociedad ella ya estaba casada. Solo faltaba que se llevara a cabo el nesuim, que era precisamente la celebración oficial, y luego la consumación. Así que si en ese momento María era descubierta embarazada, entonces ella sería tomada como adúltera. Pero si ni se había casado, pero ya era esposa, de acuerdo a las leyes. Y las adúlteras, según el adulterio, era castigado a pedradas.
Vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 18. En el primer libro de la Biblia, en Mateo nos habla acerca, un poquito nada más, de esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, estaba en el año ¿de qué? De Ketuba, con José, antes que se juntasen, vean, no vivían juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una sierva, una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Siempre que escuchas, que lees en la Biblia la palabra conoció, es relaciones sexuales. Aquí habla de que José no tuvo relaciones con María hasta después de que nació su primer hijo. Entonces escucha bien, ante los ojos de la sociedad, es decir, casi estaba previo a que se llegara el Mesuín. Entonces en ese momento José la tomó por mujer, se celebró su matrimonio y se fue de ahí, porque no se la podía llevar sin celebrar el matrimonio. Y todavía después de ahí nació Jesús, y hasta después él tuvo relaciones con ella. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del noviazgo? Nada. Solo nos deja principios para tener relaciones sanas que nos lleven a matrimonios exitosos, a matrimonios bendecidos. Aleluya. Ahora miren, la Ketuba no se podía romper, era firmada por ambos y no se podía romper. Ella ya no se podía echar para atrás y él tampoco. Por eso es que José lo tuvo que hacer de esa manera. Aleluya. Estamos acá. Más adelante vamos a ver tipos de noviazgos, y ahí nos vamos a dar cuenta que el noviazgo que Dios quiere que tú tengas es un noviazgo santo. Porque algunos dicen, nada más unos besitos, ¿qué tanto es tantito? La verdad es que todo lo que haces en el piso de arriba se siente en el piso de abajo. Y si se siente en el piso de abajo, ya bailaste. ¿Estamos acá? Así que, no, pero es que nada más es un abracito, es un besito, es un no sé qué, y empiezan las manos por un lado y terminan por quién sabe dónde. Chicos, tienen que guardarse. Todos estos principios que vamos a ver es porque ustedes tienen que anhelar, chicas, un noviazgo así, para tener un matrimonio con fundamento. Tienen que anhelar, chicos, una chica así. Después mi esposa les va a hablar de Rebeca, yo les voy a hablar de Isaac. Nos vamos a separar en grupos en una de las sesiones y vamos a hablar de Isaac, y vamos a ver
cómo Isaac está buscando una mujer para un hogar, no para un ratito. Y como Rebeca está esperando por un varón para un hogar. Así que tenemos que dejar en su corazón que ustedes sean santos y se guarden. Que seas el bicho raro de tu generación, gloria a Dios. ¿Estamos acá? Pero que tu matrimonio sea el duradero para toda la vida. Que no te busques de sueldo al diablo. Que esperes el tiempo que sea necesario por un varón de Dios, por una chica de Dios. ¿Cuántos quieren llegar a ser ese chico y esa chica de Dios? No importa la edad que tengas, porque ya desde que entras a primero de secundaria empiezas a ver las chicas ya no como tus amiguitas de juego, sino como algo más. Y empiezas a ver a los chicos igual. Más adelante vamos a hablar de las hormonas, vamos a hablar del amor y de los sentimientos, vamos a hablar de varias cosas, pero este es un fundamento. El objetivo es que tú seas una Rebeca y tú seas un Isaac, y que no te apresures a entrar en un matrimonio prematuro. Que esperes el tiempo de Dios. Y yo creo que cantidad de matrimonios de chicos y de chicas que conoces que dicen, ya me casé, y al siguiente mes te los encuentras, ya me descasé, ahora soltero, y publican ahí en su Facebook, ¿no? Casado, pues cuál nunca se han casado, y luego ya a los cuantos meses soltero, y otros solterísimo. Son engaños del enemigo. Y los encuentras unos meses después, ya me volví a casar. Lamentablemente esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Están jugando al matrimonio. Pero en realidad nada de eso es matrimonio. Esto es lo que es matrimonio. ¿Ok? Así que tú tienes que pedirle al Señor que te muestre el tiempo correcto y la persona correcta. Porque a lo mejor es la persona correcta, pero no es el tiempo correcto. Y tienes que esperar el tiempo correcto. No importa lo que tengas que esperar. ¿Cuántos años tenía Esaú? 40. Algunos teólogos dicen que Isaac, en el momento que Abraham manda a buscar a Rebeca, algunos teólogos dicen que Isaac tenía 30. Otros dicen que no, que Isaac tenía 40 años. ¿Cuánto esperarás tú por la persona correcta? No importa cuánto esperes. Si tú esperas en Dios, va a llegar. ¿Ok? También vamos a ver otro tema que se llama ¿y qué hago mientras espero? ¿Ok? Vamos a orar. Recuerda que tu objetivo sea ser Rebeca y el objetivo de los hombres ser Isaac. Y les pido que lean el capítulo 24 de Génesis, que lo estén leyendo, que Dios les dé más revelación a ustedes. Si ustedes pueden investigar por su cuenta acerca de costumbres judías del noviazgo, investíguenlas. Es muy bueno. Porque no podemos enfocarnos al noviazgo occidental. Tenemos que irnos al origen, que es el noviazgo hebreo, o relaciones sanas, el preludio antes del matrimonio. Señor, te damos gracias por la vida de cada joven que está aquí, Dios, por la vida, bendito Dios, de cada señorita, Dios, que está en este lugar. Padre, yo te pido, bendito Dios, Señor, por ellos, Dios. Desde este día, Señor,
Yo te pido que ellos vayan abriendo, Señor, su entendimiento, Señor. Y abran también, Señor, su espíritu, Dios, para que tú deposites lo que quieras depositar en ellos, Padre. Para que tú les ayudes, Señor, a llegar, Señor, a esa meta, Señor. Para que tú les ayudes, Señor, a llegar, bendito Dios, Señor, como tú quieres que ellos lleguen, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias, Dios, porque se han guardado hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, aún porque si alguien falló, Señor, tú vas a iniciar un proceso de restauración, Señor, en sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que para ti, Señor, es muy importante, bendito Dios, Señor, que ellos conozcan tus principios. Padre, ponlos como un fundamento, como una roca donde ellos, Señor, se puedan parar. Y ellos puedan, Señor, saber que tú estás en control, Señor, de sus vidas. Que estás en control, Señor, de todo, Dios. Aún, Señor, de sus emociones. Aún, Señor, de sus hormonas. Dios, en el nombre de Jesús, en esta etapa, Señor, un poco difícil, que es la adolescencia, yo te pido, Señor, sosténlos, ayúdalos, que ellos aprendan, Señor, a depender, Señor, de ti, Dios, para esperar, Señor, el tiempo correcto, para que llegue, Señor, la persona correcta, Padre. Oh, bendito Dios, queremos consagrar, Señor, esta generación.